Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Y como siempre, la más cordial bienvenida. Ojalá la feliz sintonía de todos ustedes, señoras y señores, muy buenos días. Buenos días, cordial y agradecido para el señor coronel Mario Pazmiño y otros invitados que están en camino a nuestro radio estudio. El auxilio de la televisión o el factor complementario de esta sintonía a través de todas las latitudes del planeta Tierra, en nuestro sistema de televisión con imagen nítida en todas partes del mundo a través de la plataforma YouTube. Así es que al saludarle, señor coronel Mario Pazmiño, voy a tratar de insertar para sus comentarios los puntos de vista de distinguidos invitados de los medios colombianos y sus invitados, respecto a la heroicidad de este alias amarillo que registró en chats su vida en la selva y que el diario El Expreso le otorga prácticamente una página completa. Pero lo que nos conmueve, nos conmovió desde esta víspera, son los informes y reportes de última hora respecto al asesinato de 3 agentes de la CTI. Son los investigadores de la Fiscalía General de la República Colombiana. Sus nombres: Yair Alonso, Wellington Alexander Montenegro, también Yair Alfonso Montenegro Galíndez y Montenegro Martínez. Seguramente parecerían primos, ¿no? Douglas Dimitri Guerrero Medina también es otro de los hombres caídos en acción investigadora y que pertenecían a los cuadros de la Fiscalía colombiana. Este nuevo ataque se sumaría a la lista de víctimas del Frente Oliver Sinisterra. La disidencia, señores oyentes de las FARC, que delinque en el sur del país colombiano y que está comandada por Walter Patricio Arízala, alias Guacho, en la vía que une o conduce de Tumaco a Pasto. Allí fueron asesinados estos 3 agentes de la CTI. Uno de ellos era miembro del DAS. El ataque se registró en el kilómetro 78, vía Tumaco-Junín, a la altura del corregimiento de Guayacama. Según versiones iniciales, los atacantes se robaron el armamento y quemaron la camioneta. Los habían estado espiando. Los investigadores se movilizaban en un vehículo de la entidad cuando fueron... Era una camioneta común y corriente, ¿no? Sin ningún tipo de seguridades. Y me parece que
mala nota que allí eran conducidos 3 agentes de los más importantes destinados a la investigación en el sur colombiano por parte de la Fiscalía de ese país. Los investigadores se movilizan en un vehículo de la entidad cuando fueron interceptados por los hombres del grupo armado ilegal. Los atacantes mataron a estos investigadores con armas de fuego, pero no quedaron ahí, incendiaron el auto. Creo que 2 muertes se deben precisamente al flagelo que crearon los integrantes de este frente. Wellington Alexander Montenegro Martínez tenía 43 años. Además era abogado de profesión. Se desempeñaba como técnico en explosivos y llevaba 24 años al servicio de la Fiscalía General de la Nación. Y Ari Alfonso Montenegro Galíndez, técnico en explosivos, adscrito al CTI en Nariño. Estaba vinculado a la institución, en cambio, tenía 29 años y llevaba como vinculación a la entidad 9 años. Y Douglas Dimitri Guerrero Medina administraba la circunstancia de administrar, valga la redundancia, la dirección financiera. Aquí como que me da un dato bastante especial. Revíselo, por favor. Sí. Yo quiero que tengan la bondad, al saludarle nuevamente, Coronel Pazmiño, y dar la más cordial bienvenida al señor general, al que no le ha ubicado en lista. Wagner Bravo nos honra, general, con su presencia. Muchísimas gracias por la gentil concurrencia. Bueno, tenemos nosotros a radio y televisión del diario El Tiempo, que es mejor de denominarla TV Colombia, así le conocen en el país del norte, TV Colombia. Hay un reporte, el número 3, que menciona que sin comida, sin comunicaciones, con la traición de varios de sus hombres que están entregando muy valiosa información a los agentes de inteligencia de la policía colombiana, se encuentra alias Guacho, uno de los hombres más buscados de Colombia. El disidente de las FARC logró escapar en las últimas horas a uno de los cercos de la fuerza pública de ese país, pero manifiestan desde estos estamentos policiales y de investigación que se incautó computadores con valiosa información. Aquí tenemos el reporte de TV Colombia. En estos 2 computadores, según inteligencia de la policía, está toda la base de datos y planes criminales de alias Guacho, máximo jefe de las disidencias de las FARC en Nariño. Fueron encontrados en un campamento ubicado en la zona selvática de Mataje, a 1 kilómetro aproximadamente del río que tiene el mismo nombre y que separa a Colombia de Ecuador. En ese campamento, dice la policía, Guacho planeaba pasar 2 noches más. Hasta allí llegó el grupo especial de las fuerzas militares, pero Guacho escapó con sus 7 escoltas a través de improvisados túneles que acostumbra a construir entre la espesa selva. Tan pronto se produce el golpe sobre el sitio, el campamento donde se encontraba, además acompañado de aproximadamente de 6 a 7 personas más, pues lo único que le queda es emprender la vida dejando todos sus elementos. En la huida, Walter Arizala también abandonó este fusil que había mandado fabricar en el extranjero. Especialmente traído en las características que él quería tenerlo y en donde se muestra a través de las fotografías la calidad de fusil que tenía, pero también todo el equipo de comunicaciones, radios, celulares y los computadores. Los peritos ya tienen algunos resultados del análisis forense de los computadores. Los negocios de narcotráfico, de pronto algunos cómplices, compinches que hacían parte de esta estructura.
Los investigadores también creen que están los nombres de varios mexicanos que han entrado y salido de Colombia clandestinamente para negociar los cultivos de coca con Guacho y de los extranjeros que hoy lo consideran como enemigo por el incumplimiento del envío de toneladas de cocaína decomisadas durante la Operación Atlas, con la que buscan capturarlo las fuerzas militares, la policía y la fiscalía. Otra masacre enluta a Colombia, decía una línea informativa de la cadena y plataforma NTN 24. Las víctimas que estaban en servicio se movilizaban en una camioneta cuando fueron atacados con armas de largo alcance. Y también se mencionaba que el señor alias Guacho emboscó a este auto a través de una división que movilizaba a estos importantísimos funcionarios e investigadores. Recibamos también a NTN 24 con el informe que pongo a consideración de mis invitados. Buenos días de nuevo a Wagner Bravo, Mario Pazmiño y el periodista Arturo Torres. La plataforma Vidrio de Investigación va a estar también explicándonos numerosos detalles y capítulos de este sombrío panorama en el que vamos a seguir cosechando más víctimas de esta violencia que está imperando en el sur colombiano, pero que ya ha topado el honor colombiano, el honor policial, el honor militar, el honor de jefes de Estado saliente y entrante. El nuevo presidente de Colombia ha dicho que, con adjetivizaciones propias del caso o propias para el caso, que va a dar una lucha, algo así como una lucha sin cuartel, para complementar los trabajos que supuestamente inició con un mal dibujo estratégico desde todo punto de vista en el sur de colombiano, el señor presidente Santos. Vamos a analizar aquello con nuestros invitados. Pero aquí está NTN 24. Tenga la bondad, compañero. No cesa la violencia en el municipio de Tumaco, suroccidente de Colombia. Las autoridades señalan a las disidencias de las FARC como responsables del asesinato de 3 integrantes del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía. El auto donde viajaban Douglas Dimitri Guerrero, Jair Alfonso Montenegro y Wellington Montenegro Martínez fue atacado por hombres armados quienes luego prendieron fuego al automóvil. Expreso a sus familias toda nuestra solidaridad y comparto con ellas el profundo dolor que embarga a los colaboradores de la Fiscalía. Estamos de luto. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que no habrá impunidad. Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes. La estructura ilegal que se indican de atacar a los funcionarios del ente investigador es comandada por alias Guacho, jefe criminal del Frente Oliver Sinisterra, también señalado de haber secuestrado y posteriormente asesinado a los integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio y una pareja de ciudadanos ecuatorianos. Y aquí está un informe de Caracol de Colombia. Con profunda tristeza rechazó el fiscal general de la Nación este atroz crimen cometido en contra de 3 agentes del CTI del Grupo Antiexplosivos del departamento de Nariño, que fueron interceptados mientras se movilizaban en una camioneta oficial tras cumplir una misión institucional en contra de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y crimen organizado. El fiscal general ha dicho que no se dejará intimidar. Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes. Nada nos intimidará. Esa es nuestra decisión.
Desde la Fiscalía General de la Nación, el fiscal general agradeció el respaldo de las instituciones del Estado que se han solidarizado por este atroz crimen, y también desde aquí le envío un abrazo a las familias de solidaridad, a las familias de Jair Montenegro, Willington Montenegro y Douglas Dimitri, investigadores del CTI, a quienes le prometió que en su memoria redoblarán los esfuerzos contra la lucha de crimen organizado en el departamento de Nariño. Distinguidos militares en servicio pasivo, Bravo y Pazmiño, ¿ustedes conocen si los dos fiscales generales de las repúblicas, mi coronel Pazmiño, mi general Bravo, están trabajando o deberían trabajar en simultáneo en una área comprendida entre Nariño y nuestras provincias, que son mucho más pequeñas y con mayores conflictos ya instalados, y con una asociación comunitaria que se ha producido, dado el abandono socioeconómico y de ocupación y de presencia con canales productivos de parte de los gobiernos, de parte de nuestro gobierno en términos generales. Tampoco Colombia ha hecho mucho, tomemos también en cuenta aquello. El área de sembríos de coca en el departamento de Nariño es tremendamente extenso. Entonces se colige que ese territorio ha sido abandonado a su suerte, y en donde ha estado predominando el liderazgo del gran comandante Guacho, ¿no? Entonces, yo quiero que tengan la bondad de ejercitar una tarea de precisión de los elementos que orienten adecuadamente a nuestra ciudadanía. Es decir, ambos gobiernos y ambas fiscalías hacen lo que pueden, pero ya es a destiempo. Da esa impresión, coronel Pazmiño. Muy buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo para Marcelo Bravo y también para Arturo Torres, panelistas que nos acompañan. Yo creo que por parte de tanto de Ecuador como Colombia se están realizando acciones no coordinadas en el sentido de una implementación adecuada de lo que se debería verdaderamente realizar. Sin embargo, de ello yo creo que por parte de Colombia deja mucho que desear el abandono que se viene realizando estratégicamente en la frontera, y por otro lado, por el lado ecuatoriano también existe un abandono desde mucho tiempo atrás. Recordemos que estas zonas pues no son zonas que verdaderamente han sido atendidas por parte de los gobiernos. Hay un abandono total y al momento estamos viendo parte de las repercusiones de ese abandono. Por otro lado, con relación a la pregunta suya, Gonzalo, yo creo que las fiscalías están intercambiando ciertas informaciones con el propósito de ir incrementando su conocimiento sobre la realidad que está pasando y las amenazas que tienen en el área. Sin embargo, de ello, tampoco es que exista una información tan fluida entre los dos países y entre las dos fiscalías. Pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, no hay información acá sobre las casas de pique, que no debería ser tan importante para Ecuador, pero sí toma un contexto importante el momento que los dos o la pareja de ecuatorianos fue torturado en el sector donde alias Guacho tiene dos casas de pique. Las casas de pique, para que me entiendan de mejor manera, son lugares donde descuartizan a las personas, donde acuchillan a las personas, siempre y cuando cumplan tres requisitos fundamentales. El primer requisito es que le traicionaron a la guerrilla, informaron sobre la guerrilla y le robaron a la guerrilla o al narcotráfico. Y en el tema, si es una acción de narcotráfico, es si es que alguien ingresó a las zonas, a estas líneas imaginarias o invisibles que se llaman las divisiones de los barrios allá en la zona de Tumaco, donde verdaderamente no puede ingresar ninguna otra persona de otro barrio. Entonces, ese tipo de informaciones necesitan ser compartidas entre las diferentes autoridades. Porque si bien es cierto que este tipo de acción se está presentando en el lado colombiano, puede cualquier momento verse reflejado hacia territorio ecuatoriano. Y eso
debería ser la preocupación permanente de las autoridades. Por otro lado, al momento, luego de que existe un enfrentamiento allá en la zona de frontera entre la gente del orden versus la gente de alias Guacho por el control de los corredores de abastecimiento y movilidad, específicamente entre el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo. Están peleando y están utilizando allá a dos estructuras. El uno, la gente del orden, y el otro, el grupo de Guacho. Estas dos estructuras tratan de consolidar los corredores de abastecimiento y movilidad por donde se desplazan y han generado un desplazamiento de cerca de 432 personas, 137 familias que están desplazándose desde el norte de Nariño hacia territorio ecuatoriano, están bajando hacia la frontera. Entonces vamos a tener una acción también ya de... Un escenario de guerra enorme. Exactamente, es que este enfrentamiento, la población está en la mitad y las dos organizaciones de estas, por controlar áreas de cultivo, por controlar corredores de abastecimiento y movilidad, pues están afectando a la población que se está comenzando a desplazar hacia la frontera. Esto también tiene que coordinarse las autoridades por parte de Colombia y Ecuador, también por parte de las fiscalías, por parte de migración en sí. El hectareaje sembrado de coca en el departamento de Nariño, mi general, con mi saludo de bienvenida. Este hectareaje, este territorio gigante, debe tener un importe increíblemente grande. Y entonces es un activo que no van a dejar así que sea destruido o mal aprovechado. Ese es un territorio para ellos estratégico porque es el lugar es el escenario donde tienen seguramente calculado enormes cantidades de beneficios que el señor Guacho tenía pues el predominio en la venta o en el intercambio. ¿Cómo cree o cuál cree que ha sido el papel del señor Guacho? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Mario, a Arturo y a la audiencia que nos escucha. Tenemos que regresar un poquito más hacia el año 2003, en la Conferencia de Seguridad Hemisférica de México. ¿Para qué nos sirve eso? Porque ahí estamos hablando de la cooperación que debe haber entre estados, para que al no haber una amenaza contra el continente americano ya después de las guerras mundiales, estamos hablando de lo que nos está pasando en el interior de las Américas. Y fundamentalmente ahí se hablaba de las amenazas tradicionales, de las nuevas amenazas, de los riesgos de la seguridad y muchas preocupaciones. Y fundamentalmente uno de ellos es el narcotráfico, que hoy estamos viendo con la muerte de los 3 actores judiciales en Colombia, que no solamente la violencia, sino también las prácticas ya incluidas de terrorismo. Porque asesinarles de una emboscada, si se puede llamar así como le hicieron a este vehículo, que lo acaba de decir Gonzalo, estaría bien, pues una retaliación. Pero después quemar el vehículo quiere decir que lo que quieren es sembrar terror. Y por lo tanto quieren asustarle. Una lección que decía Mario hace un minuto. ¿Dónde está la población? Claro. Que la población de una u otra manera en este negocio ilícito que está pasando en todo Colombia y cierta parte del norte del Ecuador, nosotros somos ya tránsito para la coca procesada, amerita que el Estado ecuatoriano, el Estado colombiano ejerza todo su poder. Y por lo tanto tenemos que hablar de diferentes niveles de coordinación y de operaciones. El estratégico, el político, el presidente puso un decreto para decir cuál es la política de seguridad de la frontera norte. Luego de eso tenemos que entrar al comando conjunto para ver cuáles son las relaciones que tenemos que hacer con Colombia, pero no van a ser las Fuerzas Armadas, tiene que ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso hablábamos de que la exministra de Relaciones Exteriores debería haber tenido contacto muy profundo. Hoy tenemos unas computadoras de alias Guacho y todo eso. Ya deberían estar las dos fiscalías, Gonzalo, pero no esperando. Enlazadas. No nos deberían estar diciendo vamos ahí porque no deberíamos saberlo. Pero ojalá lo estén haciendo. Porque si no tenemos esa información, ustedes recordarán las computadoras de Raúl Reyes, que fueron analizadas y que ha salido mucha información, a la final no hubo una investigación profunda. No, pues sí. Por eso es que, al dueño. Lo que usted dice, Gonzalo, de 210,000 hectáreas de cocaína, de plantaciones de hojas de coca, que dice y reconoce Colombia, que tiene a este año y que supuestamente, según ellos, van a erradicar hasta diciembre 100,000 hectáreas,
es muy difícil que la población de nuestra línea de frontera, y no hablemos solo de Nariño, hablemos también del Putumayo, de toda la línea de frontera, y el norte también, que da frontera con Venezuela. Entonces, toda la población está ahí. Están los carteles que los acaba de decir Mario, está el Guacho y todas las estructuras que antes las manejaba las FARC y que han sido diseminadas prácticamente al no haber un jefe, porque hay 15 o 20 carteles pequeños, si lo podemos llamar así. Está la población de colaboradores antes de las FARC, los famosos milicianos. Está la gente que vive de la siembra, de la cosecha y de todo el tráfico de precursores para todo esto. Entonces, si tenemos 210.000 hectáreas, nuestra pregunta, no solamente a la Fiscalía, es al Estado ecuatoriano, ¿cómo hemos reclamado a Colombia, que dice que ahora va a fumigar a través de drones? ¿Cómo va a eliminar esto? Mientras no se acabe, con el respeto a los animales que hoy tienen muchos derechos y que siempre los deberían haber tenido, pero si en un barrio tenemos rabia, nada hacemos curando a las personas. Tenemos que eliminar el foco de la rabia. ¿Y dónde está el foco de la rabia? Las 210.000 hectáreas de coca sembradas, que Colombia, con el famoso Plan Colombia, Háganos comenzó... imaginar lo que significa esa extensión, General Bravo. Estaríamos hablando de todo el departamento de Nariño. ¿Cierto? Es una extensión lo suficientemente grande que no solamente está concentrada en un solo sitio, está distribuido por diferentes lugares. ¿No? Y que de paso, de lo que observamos, están minadas. O sea, no es fácil ir a fumigar como se hizo con el glifosfato hace algún tiempo, sino que hay que erradicarlo manualmente. Porque dicen también los técnicos que conocen de agricultura que si la cortan crece más grande y produce más. Si la fumigan nos afecta al cáncer y a muchas enfermedades. Entonces hay que ir legalmente. Pero sí, a nuestros 3 compañeros periodistas, de quienes lo sentimos mucho, y a los 2 ecuatorianos, están minadas esas áreas. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, de aquí debe haber una cooperación no solamente entre Ecuador y Colombia, debe haber una cooperación hemisférica. Hay diferentes planes de erradicación de coca, de control de coca y muchas otras cosas más. Debe haber el apoyo en la asistencia legal para que tengamos la información. Si dicen que ahora tenemos bastante información de quiénes son los alias de los narcotraficantes que les ayudan en nuestro territorio, ¿qué vamos a hacer? Pero no nos olvidemos, Gonzalo, que hace 2 semanas ya nos dice el periódico El Comercio en un editorial que la coca está ya llegando a Guayaquil, al puerto principal. Ya no se la exporta, si la podemos llamar así, a través de Esmeraldas ni Manaví. Llegamos a Guayaquil. Y si controlamos Guayaquil, ¿no irá a llegar a la provincia del Oro, a Puerto Bolívar? Entonces, realmente, ese hectariaje no solamente le permite vivir al Guacho, a los carteles de la droga, le permite a la población. Y como se ha dicho, si no hay una visión clara de seguridad y desarrollo que la debe tener el país, ¿qué dice el artículo 3 de la Constitución aprobada por todos los ecuatorianos? ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos de su país? Y lo primero que queremos es paz y desarrollo. Y si no podemos tener eso con el poder nacional involucrado en la línea de frontera y en exigencia a Colombia, hoy sí Colombia tiene buenos resultados, ha puesto muchas fuerzas y todo eso, pero ¿se acuerdan a los 20 o 25 años que hemos venido reclamando dónde está la presencia del Estado colombiano en la línea de frontera? Repítanos para que se digne evaluar a John Marulanda, un conocido investigador colombiano que nos acompaña a partir de este instante por la línea telefónica desde la ciudad de Bogotá, quiero entender. John, si usted es tan bondadoso en escuchar a mi compañero periodista, investigador también, dueño y director de una plataforma de periodismo investigativo, el compañero Arturo Torres. Yo quiero que tenga la bondad de que entre los dos ejerciten una plática que refiera precisamente a lo que yo busco este momento, enlazar impresiones de un experto colombiano con un periodista igualmente de profunda investigación y lo conocen desde sus tantos años fructíferos en la redacción de nuestro importante rotativo diario El Comercio de Quito.
Aparte de eso, una plataforma muy importante que nos va a referir también una cita que habrían ejercitado en Londres para analizar, entre otros temas, de la situación de Colombia y Ecuador. El tema es que ustedes intuyan lo que ha fallado en Ecuador y ha fallado en Colombia, en todas las causas de esta expansión de sembríos, de este territorio enajenado a la responsabilidad policial y militar de la nación colombiana. Tenemos esa impresión en el Ecuador. Y bueno, la reacción que está siendo castigada de la manera como ayer, con este episodio, han querido neutralizar la actividad de la Fiscalía colombiana. Arturo, bienvenido, muy buenos días. Saludando, estamos ya con Colombia, ya lo dije, con John Marulanda, un experto también en este tema. Hay que integrarnos. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos. Es un gusto para mí compartir con Mario, con General Bravo y con John, obviamente, en Bogotá. Bueno, yo lo que quería puntualizar es esta estrategia puntual que tienen las fuerzas militares y policiales colombianas y que están desconectadas con la lógica que impera en Ecuador. O sea, es una primera desconexión que evidentemente no ayuda a tener una estrategia permanente de intercambio de información, porque vemos que es un problema que ya se volvió común. O sea, esa zona de frontera, por el abandono de ambos estados, ha sido tomada por estos grupos narcoterroristas, que básicamente son los que ejercen todo el control en la zona. En esta ruta donde ocurre el atentado, entre Ipiales y Tumaco, entre Pasto y Tumaco, básicamente hay zonas, espacios que no tienen ningún control de las fuerzas colombianas, porque ellos básicamente en esas zonas lo que hacen es hacer, o lo que la estrategia es operativos concretos, entran y salen, y esa zona es muy peligrosa. Cuando uno hace averiguaciones para pasar al otro lado y precisamente llegar a Tumaco por el lado de Nariño, las recomendaciones son, mira, desde aquí hasta acá hay siquiera unos 30 o 40 kilómetros donde es tierra de nadie. Esa carretera no tiene ningún control y por lo tanto uno está expuesto a cualquier atentado. Si les acaba de ocurrir esto a este personal especializado, básicamente es una evidencia de que esta manera de enfrentar la situación es equivocada, porque tienen que ya tomar control permanente de esas zonas, y la verdad, yo no he encontrado una explicación para que no hagan presencia, además de lo que debe haber, o sea, la fuerza o las fuerzas vivas, ¿no es cierto?, de la población civil efectiva, que como vemos hay poblaciones civiles pero que están ancladas a la lógica del narcotráfico, de la economía de la hoja de coca. Ese es su modus vivendi, de eso viven durante décadas. Entonces, por esos temores de la fuerza pública, o sea, también hay que entenderlos. Ellos entran como extraños a un territorio controlado por el crimen organizado. Entonces entiendo que esa es una de las mayores preocupaciones y por qué no se ha podido erradicar el problema durante décadas, pese a que hay diagnósticos sobre el tema. Y ya sobre la cooperación sobre todo entre las unidades de inteligencia, para saber cómo operar, cómo acorralar mucho más a las operaciones de estos 12 grupos delincuenciales que están identificados. 12. Son 12, sí. 12, bueno, son estimaciones que varían también, pero más o menos se habla de 12 grupos que están en ese sector. Ahora, no olvidemos que estos 10 últimos años, cuando el gobierno de Rafael Correa decide romper relaciones con Colombia, luego del ataque de Angostura, básicamente se siembra un ambiente de desconfianza mutua entre Ecuador y Colombia, que se exacerba los últimos años, y obviamente en este escenario, con esta situación, hay como, yo digo, se está todavía
presente esta desconfianza entre los dos aparatos de inteligencia, ¿no es cierto? Entre los aparatos de inteligencia de Colombia y de Ecuador, que se rompieron porque de Colombia se sospechaba, evidentemente, que toda la información que se podía compartir con Ecuador llegaba a estamentos políticos vinculados o relacionados con las FARC. Entonces, es muy difícil salir de este antecedente para entrar en una cooperación total. Hay mucha desconfianza, como digo. Señor Marulanda, estimado doctor, tenga la gentileza usted de darnos a conocer cuál es su punto de vista respecto a la inexistencia de una cohesión entre los dos países. Quiero presentarle a usted, debe conocerlos, al general Bravo, Wagner Bravo, al coronel Mario Pazmiño, los militares que con el periodista Arturo Torres tienen la bondad de acompañarme a esta hora de la mañana. John, ¿cómo cree usted que vienen trabajando con una ausencia de cohesión técnica, de inteligencia vigorosa entre nuestras dos naciones? A raíz de la supuesta traición o del supuesto ataque que la administración Uribe realizó en contra de la administración Correa, ahí nació todo esto. El uno, enemistado rotundo del principal líder que falleció en ese ataque, y el otro, íntimo amigo y prácticamente el que le concedió territorio y condiciones para que aflore la guerrilla colombiana, se mantenga en una línea de frontera extremadamente peligrosa. John, estamos este momento analizando una consecuencia de ese episodio equivocado de dos administraciones presidenciales y que nos han sumido a los vecinos a repetir lo que hay que repetir. Y yo estoy equivocado solamente para dar una premisa de carácter militar, señor coronel Pazmiño, para que John Marulanda también tenga la bondad de escuchar su punto de vista cortito. Gracias. Después Un cordial saludo a John Marulanda, un directo amigo que tuvimos la oportunidad de compartir hace algún tiempo atrás allá en Bogotá. Sí, yo creo que al momento existe una descoordinación por parte de tanto de Colombia como de Ecuador. ¿Qué atribuye usted esta falta de cooperación? El celo y la compartimentación de la información. Celo en la compartimentación de la información. Pongo casos concretos. El mismo presidente Santos sale a anunciar, sin comunicar a las autoridades, sin comunicar a los familiares, sobre el descubrimiento de dos cuerpos, me refiero a de la familia de ecuatorianos. Entonces, hay una descoordinación total entre las mismas autoridades y eso genera improvisaciones, eso genera, yo diría, incremento de recursos por parte de los dos países para tratar de solucionar problemas que están ahí en la frontera. Creo que es necesario que se integren esfuerzos porque, como bien lo decía Marcelo y también lo decía aquí Arturo, el punto aquí es que tenemos un enemigo común, que es el narcotráfico. Y hay una cosa interesante, estamos hablando de cerca de 41,000 hectáreas que están en el departamento de Nariño, el departamento que produce la mayor cantidad de coca en Colombia. Y de esas 41,000 hectáreas, 7,000 están en Altos de Mira, que corresponden al control de alias Guacho. Eso le genera a él semanalmente alrededor de 25 millones. Entonces, con ese presupuesto, veamos nosotros qué es lo que podemos hacer. 100 millones mensuales. Más o menos, claro. Increíble, ¿no? Eso es lo que se maneja en esta actividad ilegal del narcotráfico. En la aritmética del narco. Y de pronto John tiene mucho más experticia en el tema porque él está Pasemos a Bogotá, entonces. Señor Marulanda, bienvenido, muy buenos días. Juan Carlos, buenos días. Un saludo muy cordial a Mario, con quien nos vimos hace tiempo por aquí, no en Bogotá, en Medellín, donde estoy en este momento. Un saludo muy cordial al general Bravo, también al periodista Arturo Torres, y gracias por la invitación. Mire, yo quisiera hacer estos, en lo posible breves, pero muy, muy precisos comentarios. El primer comentario es de que el problema fronterizo Colombia-ecuatoriano trasciende nuestras posturas ideológicas
bien sea de partido o bien sea de gobierno. Esto es un problema de crimen organizado transnacional. No lo vamos a arreglar entre Colombia y Ecuador si no involucramos también a México, por ejemplo, que son los principales mercadeadores de la producción de cocaína en Colombia. Segundo punto que quisiera decir al respecto es, históricamente, el presidente Uribe el gobierno del presidente Uribe fue el que logró llevar a su mínima expresión posible la erradicación de cultivos ilícitos, que son los que producen la sustancia en mención. 48.000 hectáreas se entregó el gobierno del presidente Uribe, básicamente debido a la fumigación aérea. Hoy en día tenemos más de 220.000 hectáreas. Ahí hay una corresponsabilidad con el gobierno ecuatoriano de entonces, que demandó a Colombia, demanda que terminó con la prohibición de fumigación en el área de frontera, 5 kilómetros más dentro del territorio colombiano, que es precisamente en donde ahora florecen los cultivos, especialmente esas 45.000 hectáreas que mencionaba, creo que el compañero Torres, están distribuidas entre el Putumayo, Cauca y Nariño, que es una de las zonas que produce mayor cantidad de cocaína en Colombia. Otro punto que yo quisiera decir es, ustedes seguramente ya están familiarizados con lo que se llama ahora el Arco del Pacífico. Cerca del 50% de la cocaína que se produce en Colombia, nosotros a recabar, que somos el principal productor de cocaína en el mundo, que eso se disparó a raíz de las negociaciones con las FARC, y que es el 50% de más de 1.000 toneladas métricas de cocaína que se producen aquí, están saliendo por la frontera colombo-ecuatoriana. Entre Nariño y Esmeraldas y demás, sale toda esa mercancía vía marítima, en semisumergibles, en sumergibles, en bopas, salen ahora por el Arco del Pacífico, que hasta bien al sur del Ecuador, coge las Islas Galápagos. Ahí hay un problema también que es responsabilidad del gobierno de turno del Ecuador. El levantamiento de la base de Manta, con los argumentos patriotas de que queríamos recuperar la soberanía nacional, lo único que hizo fue abrirle el camino por falta de control técnico, que no lo tenemos, ni Colombia ni Ecuador, lo tienen los norteamericanos, y esa falta de control ha abierto la brecha por el Pacífico para que salga el 50% de la producción de cocaína en el país. Ahí hay una corresponsabilidad. Otro punto importante a tener en cuenta es, Colombia ha desplazado allá la FUDRA, que es la Fuerza de Despliegue Rápido, y que depende de la Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules, que tiene más o menos 6.000 hombres. Pero es tan grave el problema. El problema está tan alambicado, está tan metido en la subsistencia social, comunitaria de todas estas regiones pobres y marginales, que el problema no se va a arreglar solamente con fuerza. Y lo que estamos viendo en Colombia, y se está desbordando al Ecuador, como ustedes lo advirtieron hace rato, me acuerdo haber estado en un programa hablando de esto con usted. Así es. Y lo recabamos ahora es que hay un desborde del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana, que las autoridades de ambos países se están viendo impotentes para controlar esto, porque es que esto es delincuencia transnacional, es decir, aquí solamente en Colombia específicamente cultivamos la coca, hacemos pasta de coca en cocinas y algunas veces refinamos cocaína, pero ya se está extendiendo el refinamiento de cocaína a otros países, es decir, ya estamos exportando base de coca. ¿Usted no cree, John, que de alguna manera hay una contribución por los parecidos que hemos logrado visualizar en los últimos días, que el formato o parte del formato mexicano está haciéndose presente en estos escenarios especialmente nariñenses, en donde no tenemos una idea acertada del hectareaje sembrado, pero que me parece es un activo gigantesco de estos grupos disidentes
que van entre 40.000, 100.000, 220.000 que acaba usted de señalarnos. ¿Cómo miden esto en la nación colombiana los expertos como usted, Marulanda? Mire, el asunto de los carteles mexicanos es muy complicado. México tuvo el año pasado su índice más grande de homicidio por narcotráfico en toda su historia. Cerca de 30.000, 26.000 y pico de homicidios sucedieron en México el año pasado por pelea de los carteles. Esa rivalidad por un negocio multimillonario que está en todo el mundo, por supuesto que llega hasta estas orillas. Llevamos como 8 desmembrados en Barranquilla, que va a iniciar los Juegos Centroamericanos y del Caribe dentro de poco. Aquí en Medellín tuvimos un mes cerca de 5 hombres y mujeres asesinados y envueltos en sábanas, que son las rúbricas que yo conozco personalmente después de trabajar 15 años en México en estos asuntos. Y en Ecuador conozco muy bien todo lo que es Sucumbíos, Carchi y demás. Es la rúbrica de los carteles mexicanos. Pero ellos no están apoderados de esta región, ellos están enviando sus emisarios porque ellos son los que mueven la mercancía en todo el mundo. México tiene el crimen organizado transnacional más grande del mundo en este momento. Supera a la yakuza japonesa, a la rusa, a la andrágueta italiana, a la camorra, lo supera. Está en más de 70 países del mundo y resulta que en el mundo están pidiendo más cocaína. En el sur del Pacífico, en Europa está al alza. Y Colombia lo está produciendo y Ecuador es copartícipe desafortunadamente de ese proceso de corrupción y de violencia que rompe el tejido social. Pero que ahí lo que hay que hacer es, dejando de lado las suspicacias que nos generaron las FARC, que eso fue lo que llevó a que Ecuador y Colombia en un momento determinado, los gobiernos de turno, se alejen. No, pierdan cobijas. Sí, exacto. Ahora no hay nada que ver con las FARC. Esos son pura y llanamente carteles del narcotráfico. ¿Quieres darle un cariz político a las disidencias o a alias Guacho? O aquí en Colombia tenemos el ELN, que estaba ya hace poco en su país dizque negociando. O darle un cariz político al ETL o al cartel del Golfo, es entrar perdiendo la guerra. Estos son crimen nacional, crimen organizado transnacional, y como tal nos tenemos que hacer los dos países para buscar soluciones coordinadas efectivas. No quiero... Ambos países. Sí, no es de mi interés intervenir en temas muy respetables de la nación colombiana, pero en afán de orientar al auditorio ecuatoriano, sí sería conveniente que nos ubique también con la intencionalidad y la personalidad, si cabe el término, el estilo, incluyo yo, de el expresidente Uribe frente al nuevo mandatario colombiano. Es decir, con cuántas ganas de concretar lo que no pudo el expresidente Uribe por oposiciones y al comienzo colaboraciones del actual presidente Santos en su condición de ministro de la Defensa, pero luego una separata que impactó en toda la estrategia de los dos países. Me da esa impresión. El presidente Iván Duque ha hecho revelaciones y compromisos, ha adquirido compromisos de luchar a como dé lugar con toda la fuerza para extinguir del lado sur, del extremo sur de la nación colombiana, del amplio territorio colombiano contaminado con la violencia, experimentar de alguna manera otro desarrollo en cuanto a una acción defensiva o neutralizadora de esta concentración de iniciativas, formatos, estilos y dureza de la que se han apoderado estos comandantes, entre comillas, como Guacho. ¿Usted cree que Iván Duque va a darle una guerra sin cuartel al problema colombiano que se ha concentrado en Nariño? Juan Carlos. Gonzalo. Sí, Gonzalo. Excúsame. Gonzalo, excúsame. Y amigos de ahí de la mesa. Sí, mire, conozco muy de cerca cuál es el
plan que tiene el presidente electo, Iván Duque, Ya. para enfrentar en lo posible y ojalá de manera exitosa el problema más grave de seguridad y defensa nacional que tiene Colombia, que se llama narcotráfico, y que es un problema de seguridad de toda América Latina. Gonzalo, no hay país en América Latina, no lo hay, del río Bravo hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, no hay país cuyo problema básico de seguridad interna no esté ligado al narcotráfico. Luego hay una responsabilidad continental, regional de este nuevo gobierno de entrar con todo lo posible y legal a combatir esto, y uno de los puntos claves es de que no lo podemos hacer sin la colaboración de nuestros vecinos y nuestros amigos. México tiene que estar ahí, Ecuador tiene que estar ahí, Venezuela tiene que estar ahí, que es un problema, si ustedes creen que hay problemas de Colombia y Ecuador, espere que le cuente qué pasa con Venezuela. La situación es mucho más grave. Brasil, segundo consumidor del mundo, tiene que estar ahí. Los países europeos, la Unión Europea. Eso es un problema global y es un problema que lo estamos soportando, en este caso que estamos hablando de Ecuador y Colombia, lo estamos soportando en carne viva todos los días. Él en su política de seguridad tiene 12 puntos, de los 12 puntos tiene 4. Esos 4 son expropiación express para todos los que estén involucrados en este problema, extradición para todos los que sean pedidos, control de insumos, de materias restringidas que están entrando al país para el procesamiento de esta sustancia, y fumigación y erradicación, que es donde reside de pronto la clave de todo esto. La Corte Constitucional ha restringido y de alguna manera prohibido el uso de glifosato por considerar que es dañino a la salud. Esta es una posición más política que científica. Entonces se está pensando en reeditar eso, porque el glifosato se sigue usando en Ecuador y en Colombia para fumigar cultivos de pan coger y de otro tipo de, como arroz y demás, de modo que no hay tal de que es riesgoso. La Organización Mundial de la Salud no lo ha ya hubiera alertado, ¿no? Claro, y no se vendería más glifosato, claro. Pero se sigue vendiendo. Y lo otro es utilizar otra sustancia que no sea el glifosato. Estamos experimentando con drones, estamos experimentando que vuelan más bajo, es decir, no, el veneno no queda a merced de los vientos locales que pueden llevarlo a dañar otros cultivos, no de coca. Orugas, unos vehículos que diseñó la policía para poder entrar a todos los cultivos y demás. Estamos haciendo todo eso. Okay. Va a empezar a hacerse todo eso, ¿no? Con el nuevo gobierno. Él reconoce, antier, estuvimos en un homenaje que le hicieron al presidente aquí en Antioquia, tierra natal de su padre, lo condecoraron, y el gobernador de Antioquia, que es uno de los problemas más involucrados, uno de los departamentos más involucrados en el problema, le dijo claramente en su discurso, le dijo, vea, señor presidente, le digo yo como gobernador de Antioquia, y se lo digo con testimonio de los gobernadores de todo el país que nos reunimos hace poco, el problema de Colombia en este momento se llama narcotráfico. Y usted tiene que asumir eso y ayudarnos con eso. Y la respuesta del presidente en su discurso, el presidente electo, fue muy clara. Vamos con toda la fuerza y el imperio de la ley a abordar el problema del narcotráfico en serio. Ahora, una cosa es decir y otra cosa es hacer. La realidad es que la situación es bastante compleja en Colombia y de reflejo en Ecuador con el narcotráfico. ¿El presidente Duque está bien enterado del problema? Le pregunto desde el lado ecuatoriano, ¿qué pensamos? Le pregunto al general Bravo y al periodista. A ver, ustedes, ¿qué piensan podría cumplir usted, general, en primer lugar? Tenga la bondad de ayudarnos. ¿Qué debemos nosotros insertar en la visión estratégica del señor presidente, no a manera de queja, sino de una acción contributiva a su espectro de conocimiento del problema? Yo creo que un Iván Duque, no estando inteligenciado, como solemos decir en lenguaje ciudadano, del conflicto entre Colombia y Ecuador por el tema del narcotráfico, no habría ganado las elecciones. Él en sus discursos de campaña siempre ha tenido en cuenta este rubro. ¿Usted qué sugeriría o cómo observa la situación, mi general Bravo?
Buen día, John. Y de paso, Gonzalo, lo que tenemos que hablar es que definir cuáles son los objetivos nacionales permanentes de las dos naciones. El expresidente Uribe tenía una visión clara de sus objetivos nacionales, que es los que quiere la nación colombiana, y él puso unos objetivos nacionales actuales de la época. Y su labor fue erradicar con el Plan Colombia, el Plan Espada y toda esa situación, el narcotráfico. Cuando vino el presidente Santos, cambiaron esos objetivos nacionales actuales y él dijo, voy a hacer la paz con las FARC. Y se olvidó del narcotráfico. Por eso es que de 98,000 o 90,000 hectáreas de coca en todo Colombia, llegamos ahora a 220,000. Entonces, lo que tenemos que analizar en el Ecuador también es cuáles son nuestros objetivos nacionales permanentes. Ya había dicho yo, seguridad y desarrollo, por ponerlo entre otras que están en el artículo 3 de la Constitución. Es un discurso retórico, no suyo, sino de los gobernantes que se han turnado. Y de eso tiene que nacer de que las dos naciones, en cierta forma, y no solamente las dos naciones, como lo dice John, estamos en guerra contra el narcotráfico. Estamos en guerra contra el narcotráfico. Y la guerra, pues, hay que poner todo el poder nacional para solucionar ese problema. No puede ser medidas tibias, que de una u otra forma Colombia también se equivoca, porque lo que decía Arturo hace un minuto, ellos desde hace 20 años lo que hacen es llegar, golpear y salir. No hay una presencia permanente del Estado, que sí la tiene el Estado ecuatoriano. Solamente con nuestros compatriotas que viven en la línea de frontera, en tantos pueblitos, en tantas ciudades, estamos haciendo fronteras vivas. La pregunta es, frente a Mataje, ¿qué pueblo realmente desarrollado tenemos en Colombia? Puerto Rico, mentira, no tiene nada. Y los otros pueblos que están ahí. Entonces, el Estado colombiano, fuera de estar en una guerra, el control del narcotráfico, tiene que ir a establecerse para poder tener una relación comercial de convivencia. Pero si eso no sucede, vamos a seguir teniendo la fuerza de tarea de despliegue rápido, la fuerza de Hércules viene, ataca y se van. Si nos está diciendo John que el Guacho tiene 7,000 hectáreas bajo su control, ¿quién controla las otras 213,000 hectáreas? Son otros grupos, pero estamos centrados en Guacho posiblemente para ganar las elecciones, pero que no sea así. Pero una cosa que nos falló y que le falló al expresidente Correa es tener y crear más la de confianza en las relaciones internacionales. Vuelvo a repetir lo que hablábamos de la cooperación y la confianza. Y había unas relaciones para crear medidas de confianza mutua entre los países, entre las Fuerzas Armadas, entre los judiciales, entre los mismos políticos. Tenemos el Gabinete Binacional con Colombia. ¿Cuánto de esfuerzo le damos al control y a la guerra del narcotráfico en esas conferencias? Tenemos la Conbifrón que se hace entre los dos países. Tenemos las reuniones de mandos regionales que están hecho cargo de los militares. Pero realmente esa confianza se ha creado. Colaboración, confianza no aparece por no se ha ningún lado. creado y tenemos que volver a hacerlo. Hoy el Ecuador tiene que estar con el ojo avisor. Si viene el nuevo presidente de Colombia con la misma política del presidente Uribe, quiere decir que todos los grupos armados, narcotráfico y todo van a ser expulsados un poco hacia la frontera. Si nuestra frontera no está cuidada y no está desarrollada y tenemos una reacción lenta, 27 de enero nos pusieron una bomba. Hasta el día de hoy, la Asamblea, que tiene una comisión de seguridad fronteriza, ni siquiera se ha pronunciado para decir les fui a visitar. No sé si se han ido a visitar. No están hechas las leyes. No se ha cambiado, no se ha dado el equipo, no se a esa población de la frontera norte, que decía alguien de Derechos Humanos del día de ayer o anteayer, que tiene miedo de que estén los militares por las repercusiones que estamos hablando. Acaban de poner y quemar un vehículo en Colombia, eso no esperemos acá. Pero entonces, si no hemos desarrollado la frontera y no la vamos a desarrollar y no conversamos con Colombia para ver cómo ellos van a desarrollar su frontera, nosotros nuestra frontera, creamos medidas de confianza, de intercambio de información en los diferentes niveles, el nivel político, el nivel militar y en el nivel de los que están combatiendo día a día. La información importante que se vuelve en inteligencia es, ¿realmente conoce Colombia qué le pasa en la línea de frontera? La conoce, pero ya hemos hecho lo posible, dice el señor ministro de Defensa, su colega y compañero hasta de generación militar, el señor Miguel Jarrín. Así es, el ministro de la Defensa sí, actual, pero para que escuche John Marulanda.
Pero como todos hemos dicho, el problema no es militar. Están las Fuerzas Armadas, ya hemos quitado el estado de excepción porque ya la situación está en paz. Está como antes de enero de este año, Sí. pero sigue habiendo el problema. La pregunta es cómo se ha volcado. No nos olvidemos que el decreto del presidente Moreno indica que tenemos que crear las condiciones para el desarrollo, que haya una coordinación intersectorial. Me decía ayer el comandante de la Fuerza de Tarea de Esmeraldas que nosotros estamos apoyando a todos los ministerios que quieran entrar en el área. Desde luego que con las respectivas noticias que puede haber y excepciones que puede haber, no podemos asegurar totalmente, pero estamos dando eso. Si es que Colombia está con toda su fuerza atacando al narcotráfico en Colombia, la pregunta es cómo Colombia está desarrollando su frontera. Y en el Ecuador, no es ni en el Ecuador ni en la frontera, y estamos hablando de toda América, como se ha dicho, que no es solamente una acción militar. Necesitamos sacar de la parte ilegal, de este comercio ilegal, a nuestros conciudadanos. ¿Su lectura periodística, Arturo? Gracias. Sí, gracias Gonzalo. Coincido, ¿no? La estrategia no puede solamente abarcar el ámbito militar o policial. Claro. Hablamos de un problema social que hay detrás de eso, que se fue enraizando, como decíamos, hace muchas décadas en esa zona, atada al problema al problema de no tener recursos de esas poblaciones campesinas que básicamente viven de la economía de la hoja de coca. Por eso es que es tan difícil entrar a esas zonas. Lo del glifosato, cuando hubo la estrategia del glifosato, básicamente grupos sociales de derechos humanos, tanto de Ecuador como de Colombia, que también se probó que indirectamente también estaban relacionados con las FARC en ese momento, presionaban para que no se hagan esas operaciones de glifosato. Entonces, es un problema tan complejo, pero la complejidad nace en una raíz social. Entonces, del campesinado, del agricultor, que durante décadas ha estado abandonado, y básicamente ellos, y ahora muchos ecuatorianos pasan al otro lado, ¿no es cierto?, son parte de estas estructuras criminales, también van y como raspachines a las plantaciones, o sea, yo creo que el enfoque ya no es el problema colombiano que nos afecta, no, el narcotráfico nos afecta. ¿Por qué no le escuchamos al ministro de la Defensa ilustrarnos sobre lo que ocurre este momento en la línea de frontera? Si nosotros consideramos que el pueblo ecuatoriano está consciente de los 9 objetivos estratégicos establecidos en la política de defensa y de seguridad y desarrollo de la frontera norte, quiere decir que no ha habido silencio, ha habido difusión. Y están al tanto, de tal manera que los proyectos de desarrollo que se están estableciendo, de desarrollo social, desarrollo económico y producción en la frontera norte particularmente, está siendo coordinada por CEMPLADES, de tal manera que eso es público y también está sintiendo la frontera que tiene tranquilidad. La mejor manifestación es que el presidente de la República y el gabinete ampliado se haya desarrollado precisamente en Esmeraldas. Más difusión que esa es imposible realizar. Y la profundidad de las operaciones militares en detalle no se las puede difundir. Pero sí estamos en condiciones de demostrar cómo se está obteniendo seguridad, tranquilidad, paz y cómo 180 familias que estaban desplazadas desde la línea de frontera hacia San Lorenzo regresaron hace un mes. Entonces, esa tranquilidad es la que necesita la población para que pueda desarrollar sus actividades comerciales de vida diaria, de producción y de desarrollo que necesita la región. A manera de broma, si conoce estos CEMPLADES, estamos salvados. Arturo. Sí, o sea, más allá de los anuncios, yo entiendo que los mensajes son importantes del ministro de Defensa, pero tenemos que estar conscientes de que hay una zona, la zona de Esmeraldas, que está en completa recesión. Esa economía, básicamente, como estaba anclada a todo el tema del narcotráfico, cayó toda la dinámica de la producción de la hoja de la palma, por ejemplo. Tienen problemas con la palma. Lo de la concha ya, las personas que también vivían de la concha también están en problemas. O sea, no hay otras fuentes de ingreso que las del narcotráfico y la droga. Así es lo normal. Y por ejemplo, si es que el guacho paga
a un poblador entre 800 y 1.500 dólares mensuales para que se enrole, y este joven no tiene otra opción, pues se enrola. Esa es la lógica, así se responde a este. O sea, tipo tiene de un cosas. ejército de informantes. Lo que decía el general Bravo, o sea, tenemos además esta cadena de milicianos, ¿no es cierto?, que opera directamente con el Guacho. Antes estaban anclados a la lógica de las FARC, pero ahora trabajan con el Guacho. El formato mexicano ha acudido también a manera de contribución didáctica o algo por el estilo, porque ellos han tenido, en base a la violencia incluso más complicada y más peligrosa, no precisamente para los adversarios de la ciudadanía, sino para las propias comunidades que no saben qué hacerse y prefieren ocultar o prefieren silenciarse ante tantos fenómenos nuevos que han tomado un cuerpo gigantesco y destruyen toda forma de patriotismo, de colaboración con el Estado. No se sabe a qué república pertenecen, hay un desarraigo total. Es lo que me han comentado los compañeros que han ejercitado tareas de cobertura. ¿A usted qué le parece, general? Gonzalo, la parte fundamental es que el gobierno anterior abandonó la política de seguridad y desarrollo. Ahí tenía el Consejo de Seguridad Nacional de la época que fue destruido con la doctrina anterior, nexo completo con el Consejo Nacional de Desarrollo que existía, hoy famosas EMPLADES, y en ese plan de seguridad nacional estaba incluido el desarrollo nacional. Sin embargo, dejamos abandonando la frontera. No nos olvidemos que geopolíticamente, si el Estado central, Quito, Guayaquil y Cuenca, no se expande hacia sus brazos, hacia abarcar y acurrucar, si se lo puede llamar así, a la línea de frontera, nuestros compatriotas están abandonados. Pero para lo que decía Arturo, para nosotros autoridades, y me pongo yo ex militar, lo que sucede en la frontera es ilegal. Para las personas que ven en la frontera es supervivencia. Es emergencia, no es siquiera, oiga, esto es ilegal. Mentira, todas las fronteras del mundo viven del contrabando, todas. ¿Por qué el intercambio comercial y la diferencia del valor de la moneda puede ser así? Entonces, si vamos nosotros a la línea frontera a decirle a alguien que pasa un tanque de gas de Tulcán a Ipiales, oiga, usted es ilegal, dice, no señor, esto es comercio informal. De esto vivo yo porque no tengo otra forma de vivir. La Palma tiene una epidemia que se llama el PC, la pudrición del cogollo, que está destruyendo, pero una plantación da 800,000 plazas de trabajo. Pero si tenemos la minería ilegal, por poner un ejemplo en Esmeraldas, y el Estado ecuatoriano no lo controla, recordaremos que volamos hasta unas máquinas. ¿Y qué pasó después de eso? Nos ofrecieron remediar el ambiente, darles trabajo, darles las concesiones, darles material. Hasta el día de hoy no se les da nada. Entonces, a nuestros compatriotas de la línea de frontera, incluido Colombia, por ponerlo así, si no se les da los medios, ellos están sobreviviendo. Y la única forma es que si en el proceso de paz el expresidente, presidente Santos le dice a un guerrillero de las FARC, en 2 años le va a dar 3 millones de pesos, más o menos $1,200. Y el Guacho en el mes le paga 1,000, que son los mismos 3 millones de pesos, ¿a dónde me voy yo? Entonces, en este proceso de que produce el agricultor, el que lleva los insumos para refinar, el que lo transporta, que en medio estamos ahí, y por último el que le consume, ¿dónde está la deuda que tiene social todo este proceso del mundo para solucionar el proceso del narcotráfico? Carondelet está lleno de expertos asesores, pero el beneficio no se ve integrado con coherencia. Muchos amigos del jefe de Estado, señor Marulanda, este es un comentario un poco para nosotros, pero Arturo Torres, con la última inquietud para usted, señor Marulanda, tenga la bondad. Sí, creo que el resultado, yo creo, lo importante... mucho asesor, digo, pero no hay una categorización de la conflictividad de una manera uniforme, consolidada. Recibe muchas voces en este tema y en otros
el señor presidente de la República. Me da esa impresión, con todo respeto. Sí, creo que heredamos un proceso de 10 años que ha sido fatal, nefasto para el país, para la seguridad, con un problema tan grave que tiene esta complejidad. Entonces hay que comprender también que el gobierno ahora por lo menos reconoce la magnitud del problema y está tomando acciones. ¿Ha reemplazado los radares? Bueno, ha reemplazado una base, si no de una base norteamericana, una base ecuatoriana, más o menos de las mismas características. No. Hay una educación a la población de frontera, meterle una especie de enunciado, de ejercicio patriótico, pero con otro tipo de premios, fábricas, actividad laboral, algo que vea en la población que esto es virtuoso y que esto es defectuoso, y que nos está llevando a un escenario controversial para el gobierno del presidente Moreno, que no desearía que esto ocurra y termine de establecerse, de ver las cosas como problema ajeno o de hacer lo que intuyen circunstancialmente sin un macro plan de desarrollo de la frontera norte por el lado del Pacífico y por el lado de la serranía y de la región amazónica ecuatoriana. No sé qué le parece a usted. Como comentaba hace un momento, estamos ya conscientes del problema. Se está anunciando que hay una política de defensa, de seguridad y también de desarrollo. Por cierto, está al frente Augusto Barrera de esos programas sociales en la frontera. Él es el que está dedicado a eso. Ahora lo que nos toca es implementar medidas que sean efectivas, pero a mediano y largo plazo. Entonces, esto va a tomar tiempo. Va a tomar mucho tiempo poder realmente reencauzar y tomar control de alguna forma de la situación, con el elemento suelto que es de fondo, ¿no? No hay una política regional, hemisférica, para enfrentar el problema del narcotráfico. Un solo país o dos países no van a poder enfrentarlo. Ya se demostró que la guerra contra las drogas está perdida porque se sigue aplicando la misma metodología o la misma estrategia. El doctor Marulanda, entonces, en Bogotá tiene toda la razón. Como insistimos en esto por usted sugerido, John, tenga la bondad. Pues mire, he seguido con mucha atención todos sus muy acertados comentarios. La conclusión que yo saco, no necesariamente con oírlos ustedes, pero la confirmo una vez los oigo, es de que estamos realmente metidos en un berenjenal del cual nos va a tomar mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho tiempo. Mucha creatividad. Mucha creatividad porque... Estratégica. La creatividad de nuestros enemigos es siempre nos lleva a la delantera. Así es. Sí, y somos estados paquidérmicos, lentos, infuncionales, somos estados lerdos. Que no ojalá estén escuchando aquí también. Bogotá y Quito tienen que establecer con el nuevo presidente nuestro, el presidente Moreno, con todo respeto con el presidente Iván, tienen que establecer una forma de contacto diario permanente, una hora dedicarle a este problema para intercambiar información de lo que están haciendo, de cómo complementarse, de cómo ayudarse mutuamente. Eso serviría de un claro ejemplo para los actores productivos, los actores políticos y obviamente los actores ciudadanos. El liderazgo ciudadano en frontera, con apoyo de las grandes ciudades, tanto de Colombia como de Ecuador, es indispensable para el adversario que está tan creativo. Ellos sí están tan creativos que han logrado coronar una extensión territorial de sembríos del orden de 220,000 hectáreas en el vecino departamento de Nariño. Eso es terrible para nosotros y para la misma Colombia. Señor Marulanda, le agradecería nos dé una opinión final. Sí, finalmente, evidentemente los dos presidentes tienen que empezar a actuar de una manera más permanente, más cercana, a estar enterados de la situación, pero sobre eso déjeme decirle que yo sé que hay una muy buena comunicación entre las policías
de ambos países, bueno, que son la primera línea de confrontación del problema. Hay un intercambio de información muy intenso, además motivado y enriquecido por los Estados Unidos, que tienen mayor información que nosotros, tienen mayor tecnología y mayor recursos, y que nos alimenta diariamente de todo lo que está pasando y que ha permitido darle algunos golpes a estas organizaciones criminales. Pero evidentemente la carga mayor de ese problema la lleva Colombia. Las 240.000, 220.000 hectáreas que tiene básicamente en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador, ahora se abrió el frente con la frontera con Panamá. Esas hectáreas están produciendo la mayor cantidad de cocaína en el mundo, y eso tiene unas consecuencias colaterales y unas consecuencias directas y vecinas, como es el caso del Ecuador. El Ecuador es víctima número 1 de este problema que hay en Colombia, pero ha sido una víctima no propiciatoria, ha sido una víctima consciente debido a un populismo que está pasando ahora factura allá en el Ecuador, con todo lo que yo les narré anteriormente, con ese distanciamiento ideológico que lo único que hizo fue permitir que el narcotráfico se convirtiera en el problema fronterizo número 1 para los dos países, y como tal debe ser solucionado por los dos países. John Marulanda, hasta la próxima. Muchas gracias por su generosa contribución. Muy buenos días. Y yo quiero decirle a la población ecuatoriana, a nuestro distinguido y querido auditorio, que en próximas horas, vamos a dar a conocer otro trabajo de Arturo Torres desde la plataforma Código Vidrio, y que refiere a lo que han estado haciendo nada más ni nada menos que en el escenario de la capital británica, en la ciudad de Londres. ¿Imaginan ustedes? Una de las potencias europeas tolerándonos, repito, una cita secreta o varias citas secretas que determinaría el periodismo de investigación de Código Vidrio entre el señor Assange, que debe estar escuchándonos, y el señor Vallejo, Romy Vallejo. Los dos han sabido hablar de seguridad, disque. Pero lo que necesitaba el presuntuoso expresidente de la República del Ecuador es información sobre los grandes líderes mundiales y sobre las políticas internacionales. Llegaba a su envanecimiento a esos niveles gigantescos de querer compararse, asociarse, conocer por lo menos las intencionalidades del señor Putin, el señor Trump y todos los líderes del planeta, especialmente en los gobiernos europeos. Vallejo y Assange, una cita secreta de espías en el corazón de Londres, se llama este artículo que está a disposición de su lecturabilidad en Código Vidrio de Arturo Torres. De esto vendremos a explicar en próximas horas. Es que el 22 de diciembre pasado, Julian Assange se reunió con el entonces jefe de inteligencia, Romy Vallejo, para hablar sobre su seguridad. El gobierno acorrala al australiano, le pide firmar un compromiso de silencio, remueve de su cargo al primer secretario de nombre Fidel Narváez, su hombre de confianza en la embajada desde el 2012. Él juega con un rol crucial en la concesión del asilo en Londres y en la entrega del salvoconducto al ex analista de la CIA, Edward Snowden. Es decir, en las ligas mayores ahí introducidos, ejercitando con costos, ¿de qué importe es, Arturo? Chuta, con costos que todavía tenemos que medir, porque imagínense, estamos en medio de dos elefantes que están rabiosos por un personaje que consideran el enemigo público número 1
Estados Unidos por toda la información que se filtró y por todas las sospechas de que hay de su injerencia en las elecciones pasadas por la filtración de los correos de la entonces candidata Hillary Clinton. Entonces, me parece que sí es un tema muy importante que se va, por cierto, que se espera solucionar en las próximas 2 semanas, porque el presidente Lenín Moreno iría a Londres el 22 de julio próximo para ya tratar de resolver este entuerto con las autoridades británicas y encontrar ya un acuerdo que por lo pronto el canciller ya ha hecho varias propuestas. Con la intención de arribar al despacho de la primera ministra. Uno de los temas cruciales es el de Assange. No olvidemos que también estuvo aquí el vicepresidente Pence, que también aludió tenía este tema. Sí, o sea, él tenía un pedido concreto de los senadores demócratas para que ya se resuelva el tema de la protección a Julian Assange, que por otro lado está reclamando que se respeten sus derechos de asilado y sus derechos humanos a la libertad de expresión. Así es, Arturo. Estaremos prestos abrir nuestros micrófonos. Gracias, Gonzalo. A esta investigación de carácter eminentemente periodístico. Víctor Granda, Fernando Burbano, Enrique Herrería Bonet, en breves instantes con el proyecto de ley de recuperación de capitales y la ley de extinción de dominio. Porque ya es hora de que den señales vigorosas, tanto en los palacios de Carondelet como en de la Asamblea Nacional, para recuperar tanto y tanto y tanto y tanto dinero robado al pueblo ecuatoriano por el correísmo. No, es que no hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Señoras y señores, en breves instantes, este tema que me parece también muy interesante y necesario de ser entendido, comprendido e interpretado por la opinión pública ecuatoriana, porque aquí buscamos la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad